En este caso tenemos una transformación lineal f de R3 en R3 con esta fórmula, con la fórmula que nos dan en el ejercicio, y nos piden hallar una transformación lineal G que verifique que la composición G compuesta con F me dé el vector nulo, ¿no? Pero además también la imagen de G tiene que ser igual al núcleo de F. Vamos a tratar de ver qué podemos indicar o qué podemos hacer con este ejercicio, a ver si podemos hallar algo. En primer lugar vamos a trabajar con el núcleo de F, que es un dato, ¿sí? Lo podemos calcular el núcleo de F y nos va a dar el valor de la imagen de G, ¿sí? Entonces voy a retirar el ejercicio y veamos qué pasa con el núcleo de la transformación lineal F. Para hallar el núcleo obviamente tenemos que plantear, recordemos que el núcleo de una transformación lineal es el conjunto de todos los vectores que van al vector nulo, que van a parar al vector nulo, con lo cual podemos plantear menos x menos y igual a 0, o sea, todas las componentes de la imagen igual a 0, ¿no? 2x más y menos z igual a 0 y menos 2x más 2z igual a 0 y resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? A ver si me da solo el vector nulo, vean que es un sistema homogéneo, o sea que solución va a tener sí o sí, pero podría tener una o infinitas. A partir de acá, nosotros podríamos sacar que y es igual a menos x, ¿sí? Y si y es igual a menos x, armarme un nuevo sistema con estas dos ecuaciones. Si reemplazo y por menos x acá, me va a quedar 2x menos x. Eso me da x menos z igual a 0. Y la segunda ecuación la copio igual, me va a quedar menos 2x más 2z igual a 0. Este sistema de ecuaciones vamos a ver que estas dos ecuaciones son equivalentes, porque a partir de acá puedo hallar que x es igual a z, y si reemplazo que x es igual a z en la segunda ecuación, ¿sí? Me va a quedar menos 2z más 2z igual a 0, y esto es 0 por z igual a 0, que tiene infinitas soluciones, ¿sí? Se cumple siempre. Se cumple siempre. Muy bien, es decir que el sistema evidentemente tiene infinitas soluciones. Lo que podemos ver es que el núcleo lo podemos escribir todo en términos de x, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir que el núcleo de la transformación lineal f tiene la forma genérica x, la y es menos x y la z es x, ¿no? O sea que está generado por el 1 menos 1, 1. Muy bien. Ahora, eso quiere decir que la imagen de G tiene que ser el 1 menos 1, 1, porque es una de las condiciones, ¿no es cierto?, que me habían puesto para el ejercicio. 1 menos 1, 1. Muy bien. Bueno, es decir que por ahora lo que nosotros tenemos es que G tiene que tener la condición de que G compuesta con F de la transformación lineal nula, ¿sí? Pero además lo que tenemos es que la imagen de G tiene que ser igual al núcleo de F. Vamos a ver qué podemos pensar con esta condición, ¿sí? Que G compuesta con F me dé la transformación lineal nula. Vamos a inspeccionar un poco esta condición. G compuesta con F quiere decir que yo tomo una base, ¿sí? En este caso, fíjense que F va de R3 a R3, ¿no? Y lo mismo G, va de R3 a R3. Entonces, podríamos de alguna manera, ¿sí? Especificar, ¿sí? O trabajar específicamente con R3, ¿sí? Entonces acá yo estoy aplicando F y luego estoy aplicando G. Entonces, si yo tomara una base de R3, B1, B2, B3, estos tres vectores van a parar obviamente a la imagen de F, ¿no es cierto? O sea que acá voy a tener un W1, W2, W3, obviamente B1 a W1, B2 a W2 y B3 a W3, ¿no? Esto me va a generar la imagen, ¿sí? Esto va a ser obviamente la imagen de F, ¿no es cierto? Excelente, que la imagen de F también la podemos calcular, ¿sí? La podemos conocer. Ahora, la imagen de F se tiene que aplicar en G, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto?
Si f compuesta con g me da el vector nulo, quiere decir que todos los vectores que generan la imagen de f me tienen que ir a parar, ¿no es cierto?, al vector nulo. Todos los vectores que me generan la imagen de f me tienen que ir a parar al vector nulo. Es decir que estos vectores que están acá, que me generan la imagen de f, obviamente tienen que ser parte de quién, entonces, si me van al vector nulo. Esto de acá tienen que estar, ¿sí? Deben estar en el núcleo de G, ¿no es cierto? Porque justamente van a parar al vector nulo mediante G. Entonces esta especie de esquemita que acabamos de hacer, lo que nos está diciendo es que si G compuesta con F me da la transformación lineal nula, es porque entonces el núcleo, perdón, la imagen de F, ¿no? La imagen de F debe estar incluida en el núcleo de G, ¿sí? Esto es lo que tenemos como conclusión de lo que acabamos de decir, ¿sí? Es decir, que la otra condición, ya tenemos, acá tenemos armada la imagen de G, ¿no es cierto? Vamos a recuadrar con amarillo para que se vea bien destacada, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿sí? Que ya hemos calculado respecto de G, que es la transformación que queremos hallar. Pero además, la segunda condición me está diciendo que la imagen de F debería estar incluida en el núcleo de G. Entonces, además, ¿no? La imagen de F debe estar incluida en el núcleo de G. Lo escribo acá porque ahora voy a borrar todo este procedimiento que hicimos acá para poder continuar trabajando sin perder, sin borrar lo anterior, ¿sí? Que puede llegar a sernos útil. Bueno, entonces ya está, ya borré todo. Vamos a tratar de ver si no podemos calcular la imagen de F, ¿sí? Fíjense que la imagen de F, ¿no es cierto?, la podemos deducir a partir de que el núcleo tiene dimensión 1, ¿no? A partir de que la dimensión del núcleo de F es 1, ¿sí? Y que F va de R3 en R3, podemos deducir que la imagen de F va a tener dimensión 2, ¿sí? Por el teorema de las dimensiones, de que la suma de la dimensión del núcleo de la imagen me tiene que dar la dimensión del espacio de salida, que sería R3, o sea 3, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular el conjunto imagen? Bueno, el conjunto imagen lo podemos calcular a partir de cómo está expresada la transformación f, ¿no es cierto? Es decir, a partir de menos x menos y, 2x más y menos z, menos 2x más 2z, podemos calcular, ¿sí?, cómo pensar a la imagen, ¿sí? Y sabiendo que tiene justamente dimensión 2. Si pensamos a la imagen a partir de acá, podríamos escribirla como una combinación lineal de la forma x por menos 1, 2, menos 2, más y por menos 1, 1, 0, más z por 0, menos 1, 2, ¿sí? Que es escribir esto, ¿no?, a partir de las variables que tiene, ¿no? X por menos 1, 2, 2, ya que esto da menos x, 2x y menos 2x, que es lo que aparece en cada uno. Lo mismo para y, lo mismo para z. Eso quiere decir, o te estaría diciendo, ¿no es cierto?, que la imagen de f, ¿no es cierto?, está generada por esos tres vectores, ¿no? Ahora, nosotros como sabemos que la imagen tiene dimensión 2, de seguro, ¿sí?, que alguno de estos es combinación lineal de los restantes. Entonces lo que podemos hacer es colocar esto para, mediante el método de triangulación o el método que sea, tratar de encontrar un conjunto equivalente, ¿no?, con menor cantidad de vectores, ¿sí? Bien. Entonces es justamente lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es restar, ¿no es cierto? Acá voy a poner por 1 y acá voy a poner por menos 1 para que al restar me dé 0 y este lo voy a dejar acá.
Esto me va a dar 2 menos 1, 1. Y necesitaría que esto sea 0, así que me voy a poner acá un 0. Y finalmente acá me va a quedar menos 2 más 2, 0. Buenísimo, entonces quiere decir que, por ejemplo, puedo sacar este vector. Y entonces el conjunto imagen, elijo ese porque es el que menos ceros tiene, ¿no? Y entonces el conjunto imagen podría pensarse como que está generado por solamente los vectores menos 1, 1, 0 y 0, menos 1, 2. Y además esto es una base. Es base de la imagen, ¿no? De la imagen de f. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que a partir de acá yo puedo ver qué pasa con esta condición, ¿no? A partir de lo que acabo de deducir, puedo ver qué pasa con esta condición, ¿no? Nosotros necesitamos la transformación lineal G, ¿no? Y nos dicen que la imagen de f tiene que estar incluida en el núcleo de G. Ahora, la imagen de f está generada por estos dos vectores. Lo que yo voy a hacer entonces es proponer un núcleo, ¿no? El núcleo de G lo voy a proponer a partir de eso. Si la imagen de f está incluida en el núcleo de G, quiere decir entonces, ¿sí?, que, por ejemplo, estos dos vectores sí o sí van a pertenecer al núcleo de G. Pero además la imagen de G tiene dimensión 1, por lo tanto el núcleo de G tiene que tener dimensión 2, ¿sí? Así que el núcleo de G lo voy a dejar como que es igual que la imagen de f, es decir, que está generado por el menos 1, 1, 0 y por el 0, menos 1, 2. Muy bien, y como hemos visto en el ejercicio, en los ejercicios anteriores, si nosotros tenemos la imagen de la transformación lineal y el núcleo de la transformación lineal, ya podemos definirla, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer entonces, voy a borrar por acá porque lo único que tengo que hacer es ver dónde manda cada cosa. Voy a borrar este procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra transformación lineal? Con estos datos que tenemos, con el dato que lo recuadré ahí en celeste y el dato recuadrado en amarillo, ¿sí? Lo que necesitamos es definir una transformación lineal sobre una base. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el menos 1, 1, 0 y el 0, 1, menos 2, que son justamente 0, menos 1, 2, que son justamente los vectores del núcleo, menos 1, 1, 0 y 0, menos 1, 2, ¿sí? Estos son los vectores que generan el núcleo, y me voy a completar la base de R3, porque acuérdense que acá tiene que estar representado R3, con algún vector que sea linealmente independiente con esos, como por ejemplo el 0, 0, 1. De esta forma tengo el triángulo de ceros, diagonal distinta de 0, súper linealmente independiente. Tres vectores linealmente independientes en R3 conforman sí o sí una base. ¿Qué hago entonces? Bueno, de acuerdo con la condición esta, el menos 1, 1, 0 tiene que ir a parar al vector nulo. El 0, menos 1, 2 tiene que ir a parar al vector nulo. Ahí me estoy asegurando, ¿no?, que esto sea el núcleo de G. Y el 0, 0, 1, que es el que falta, ¿no?, tendría que ir a parar al que me falta de la imagen, que es 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Es decir, lo voy a completar así. Muy bien. Entonces, esta es la transformación lineal que necesito definir. La transformación lineal G que manda el menos 1, 1, 0 y el 0, menos 1, 2 al vector nulo y el 0, 0, 1 al 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Esta es la transformación lineal G que me están pidiendo en el ejercicio. Y de esta manera entonces hemos finalizado este ejercicio donde hay que hallar una transformación lineal, ¿sí? Nuevamente repetimos que no es necesario dar la fórmula porque gracias al teorema de la determinación nosotros sabemos que una transformación lineal queda unívocamente determinada si nosotros le asignamos, ¿sí?, imágenes a los elementos de una base del dominio. Y en este caso tenemos una base del dominio y quedan asignados, ¿sí?, tres imágenes, ¿sí?, a esa base del dominio. Además se cumplen todas las condiciones que me fue dando el ejercicio, claro está. Bueno, nos vemos la próxima clase.